las consecuencias de un duelo que no se ha manejado adecuadamente. Específicamente en niños, ¿verdad? Para no llegar a adultos. No abarcar tanto, porque si no sería ya otra charla. Claro. Cuando el duelo no se maneja adecuadamente, en el niño puede existir varios factores, digamos, pueden presentarse ciertas cosas. Por ejemplo, la culpa. Como mencionaba antes, la culpa puede generar en el niño dos cosas. El síndrome del niño bueno. Entonces, el niño se siente culpable, por ejemplo, como ahora estábamos hablando yo creo que yo me tengo que haber sentado ahí. Sí. ¿Cambiamos? Sí, cambiamos. Permiso. Sí, porque ya estoy un poco cansada de este lado. Acá. Ok, sí, así ya puedo ver la cámara mejor. Ok, el síndrome del niño bueno sucede cuando el niño siente culpa. Por ejemplo, ahora que te estaba hablando de esa llamada por teléfono que el niño no contestó y que venían avisando que el abuelito, por decirte algún ejemplo, ¿verdad? Y al azar, estaba agonizando y no contestó, entonces el niño se siente responsable de que el abuelito muriera porque él no contestó el teléfono, ¿verdad? Entonces el niño empieza a comportarse demasiado extremadamente bueno. Entonces dicen los papás, ¿cómo? Eso es una maravilla. Sí. Más bien le hizo bueno. Y no. Esto es porque está generando culpa. Y como no hay un buen manejo del duelo, el niño empieza a llamar la atención mediante chistes. Mediante una conducta excesivamente complaciente. Y diferente de la que era. Como para decir, ok, para subsanar el asunto de la muerte. Al mismo tiempo, cuando hay culpa, también se presenta el síndrome del niño malo. Entonces, pongamos el mismo ejemplo del niño que no contestó el teléfono. Entonces, como el niño no contestó el teléfono, él internamente dice, por mi culpa se murió el abuelo, yo no contesté, entonces ahora me voy a portar demasiado mal porque está llamando la atención, ¿verdad? Aquí lo que está haciendo llamar la atención y además al mismo tiempo inconscientemente se está diciendo yo merezco ser castigado. Yo merezco ser castigado porque yo no contesté el teléfono, fue mi culpa que el abuelo se muriera. Y como, digamos, uno como padre, creo que es un tema muy importante, uno tiene que darse cuenta, o sea, como uno dice, pucha, mi hijo o mi hija, desde la muerte de tal persona, es otra persona. Identificarlo y decir, necesita algo, o sea. Necesita ayuda. Luego también tenemos el síndrome del niño payaso. Entonces es el chiquito que llega a la escuela y es el que hace chistes y no deja dar la clase porque es el que vacila y el que todo. Pero aquí está haciendo un llamado de atención para tener compañía. Porque no lo ha tenido en el duelo. Entonces, de esa manera, él se siente acompañado. Ojo ahí, ¿verdad? Cuando tenemos niños payasos en la clase, preguntemos si recientemente se ha muerto alguien cercano que el niño ame. Por esa conducta. Y también pasa con el síndrome del niño matón. Aquí viene el famoso bullying también. Entonces, se ponen excesivamente, se altera demasiado negativamente su conducta, ¿verdad? También es otra manera de llamar la atención. Aquí el niño recurre a los recursos primarios, que es la rabia y es el miedo. Entonces uno como padre debe estar atento a estos comportamientos en el caso de la muerte de algún ser querido en su familia, ¿verdad? Porque los hijos tienden a reaccionar de estas maneras. Sí, y también comunicarlo si el niño está en la escuela, ir a la escuela a hablar con los profesores para que el niño tenga esos recursos, los recursos secundarios, los recursos exteriores, que tenga esos recursos para que pueda contar con un adecuado manejo del duelo. Perfecto. Y bueno, por ejemplo, también hay tipos de muerte, ¿verdad? ¿Cómo podemos comunicarle o en qué varía tal vez el hecho de que yo le comunique al niño si la muerte es por vejez o por enfermedad? ¿Cómo se maneja esa situación cuando es ese tipo de muerte? Sí, esto es muy importante, sobre todo cuando mueren los viejitos, ¿verdad? Los abuelitos. El niño, como tiene un pensamiento mágico, nosotros necesitamos saber exactamente cómo hablar con esta situación. Por ejemplo, si el abuelito murió por viejito, entonces si le llegamos y le decimos al niño, es que el abuelito murió porque estaba viejo, entonces por allá alguien hace una broma en la casa y dice, no, es que ya vos estás viejo, entonces el niño se queda así.
Claro. se va a morir. Lo puedes traumar completamente. Claro, está viejo, se va a morir. Ajá. O por ejemplo, es que se murió el abuelito porque estaba enfermo y por allá la mamá se enferma y le dio gripe, es que me siento muy mal, estoy enferma y el niño Claro. se va a morir, Sí. ¿verdad? Entonces aquí es muy, muy recomendable usar la palabra muy, muy, muy. Ok. Entonces le decimos al niño, el abuelito se murió porque estaba muy, muy, Viejito. muy viejito. Ujú. Entonces estamos haciendo un panorama de gravedad. Ok. Y para el niño eso representa como una exageración, por así decirlo. Logra entender que es muy mayor. Ajá, exacto, que es gravedad. Ajá. O se murió porque estaba muy, muy, muy enfermo. Ok. Entonces eso es demasiado, ¿verdad? Ajá. Eso es súper grave. Ok. ¿Ven? A decirle, estaba enfermo Ujú. o estaba viejito. Y esa cantidad de MUIs, por así decirlo, aplica también en rangos distintos de edad. O sea, por ejemplo, eso se lo tengo que decir a un niñito de 2 a 4 años. ¿O es indiferente? No, se le puede decir a todos los niños, acuérdate que después de los 10 años Ajá. ya hay un concepto abstracto Ajá. de la muerte. Ya ellos entienden que la muerte es irreversible, que es Ujú. permanente. Antes de los 10 años, Ujú. porque ya después de los 10 años estamos hablando de preadolescentes a adolescentes, ¿verdad? Ajá. Antes de los 10 años sí hay que manejar estos conceptos de explicarle todo lo que te expliqué antes, más el muy, Sí. muy, muy, ¿verdad? Claro. Ok. Y bueno, muy importante que los padres tengan en cuenta esto que está diciendo Silvio, ¿verdad? Y por ejemplo, también quisiera preguntarte, ¿qué debo hacer yo como padre o como familiar para ayudarle al niño o a la niña en el duelo? ¿Qué puedo yo hacer aparte de eso? O sea, yo puedo ver esos síntomas que usted decía, pero adicional, ¿qué puedo hacer? Ok, sí. Es importante entender, esto es como para en general, que en los duelos no hay cosas buenas o malas. Hay cosas que sirven o no sirven. Ok. Porque si a mí me sirve ir al cementerio, todo, por ejemplo, voy a salirme el tema de los niños, digamos que murió, por ejemplo, mi abuelita y yo todos los días, todos los años, el día de la madre voy y le dejo rosas, a mí me sirve, Claro. pues hágalo, pero tal vez a vos no. ¿Me entiendes? Entonces aquí no hay cosas buenas o malas, Ok. hay cosas que sirven y que no sirven. Ok. Y eso va a variar de acuerdo a la persona, Ajá. ¿verdad? Con los niños es importante cómo manejamos el duelo, porque con los niños hay que ser más creativos. Ok. Primero que todo tenemos que darles tiempo para que ellos extrañen a la persona y lo Sí. logren expresar, Claro. ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Que no hablamos. Y ojo aquí, porque los niños tienden a repetir lo que los adultos dicen. Claro. Entonces a veces decimos, ah, no, pero si el chiquito está súper bien, porque vieras que dijo esto, esto y esto. Y tal vez el niño ni siquiera está entendiendo lo que está diciendo, No, pero claro. lo repitió. Sí, lo repite. Entonces nada no más. caigamos en el juego de que sí está súper bien. No. Démosle el espacio a que el niño pueda extrañar, pueda recordar a esa persona, Claro. como en primer lugar. Y sería en ese momento cuando tenemos que darnos cuenta qué es lo que le puede funcionar al niño. Ahí es donde nos damos cuenta si lo que le funciona es de repente ver fotos. Exacto, O- ajá, o eso ir sí a- ayuda mucho. Ok. Ok, como una segunda cosa, también tenemos que permitir que se den cuenta que estar triste es muy común en el duelo. Ok. ¿Por qué? Es muy común, como corresponde. O sea, ¿cómo te vas a sentir si acabas de perder a tu papá o Sí, acabas sí. de perder a tu abuelito? Claro. Tipo, te vas a sentir triste, ¿no? Y eso aplica también, tal vez saliéndonos un poquito, para mascotas. Cuando un Exacto. niño quiere muchísimo a su Exacto. mascota y la pierde. Eso es un duelo también, porque es alguien que amaba, es un ser que amaba, Claro. un ser vivo que amaba, por supuesto. Entonces, tenemos también que permitirnos sentirnos mal, porque existen muchas familias que empiezan, ay, ya va a llorar otra vez. No, pero no. Ay, no llore, que todo va a estar bien. No, la persona necesita sacar, necesita desahogarse. Por ejemplo, existen muchas personas que cuando estamos contando la historia de lo mal que nos sentimos por la pérdida de alguien, te callan y empiezan a contar la historia de ellos. Ay, sí, yo puedo comprender porque a mí se me murió no sé quién hace no sé cuánto. Y no te dejan. No dejan a la persona hablar, la persona necesita comunicar su dolor. Claro. Acuérdese que lo que no se comunica con palabras, el cuerpo lo comunica con enfermedades, Sí, ¿verdad? totalmente. Ok, además tenemos que estimular al menor a que le haga preguntas. Perdón, sí.
pero usted le dice, mi amor, hágame las preguntas que usted quiera. Y si usted no tiene la respuesta igual,